¿Qué tal? Un gusto saludarles de nuevo. Estamos aquí en su lectura del deseado de todas las gentes. Hoy el capítulo 47 con el título Nada es imposible. Te invito a que compartas nuestros videos y que puedas disfrutar de este maravilloso libro. Bueno, para iniciar, vamos a orar. Eterno Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias. Te damos, Señor, a ti la honra. Te suplicamos, Espíritu Santo, que al leer, al recordar esta historia, puedan tus palabras traer bendición a cada persona que pueda ver esto. Tú sabes nuestra necesidad. Cólmanos, Señor. En tu nombre. Amén. Después de haber pasado toda la noche en la montaña, a la salida del sol, Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura. Absortos en sus pensamientos, los discípulos iban asombrados y callados. Pedro no tenía una palabra que decir. Gustosamente habrían permanecido en ese santo lugar que había sido tocado por la luz del cielo y donde el Hijo de Dios había manifestado su gloria, pero había que trabajar por el pueblo, que ya estaba buscando a Jesús desde lejos y cerca. Al pie de la montaña se habían reunido una gran compañía conducida allí por los discípulos que habían quedado atrás, pero que sabían a dónde se había dirigido Jesús. Al acercarse el Salvador, encargó a sus 3 compañeros que guardasen silencio acerca de lo que habían presenciado en la montaña, diciendo: no digas a nadie en la visión hasta que el Hijo de Hombre resucite de entre los muertos. La revelación hecha a los discípulos debía ser meditada en su corazón y no divulgada. El relatarla a las multitudes no habría hecho sino excitar el ridículo o la ociosa admiración. Y ni aun los 9 apóstoles iban a entender la escena hasta que después que Cristo resucitase de los muertos. Cuán lentos de comprensión eran los mismos 3 discípulos favorecidos. Puede verse en el hecho de que a pesar de todo lo que Cristo había dicho acerca de lo que le esperaba, se preguntaban entre sí lo que significaría resucitar de entre los muertos. Sin embargo, no pidieron explicación a Jesús. Sus palabras acerca del futuro los habían llenado de tristeza. No buscaron otra revelación concerniente a lo que preferían creer que nunca acontecería. Esto, la muerte de Jesús. Al divisar Jesús, la gente que estaba en la llanura corrió a su encuentro, saludándolos con expresiones de reverencia y de gozo. La gente fue a Jesús. Sin embargo, su ojo avisor discernió que estaban en gran perplejidad. Los discípulos parecían estar turbados. Acababa de ocurrir una circunstancia que les había ocasionado amargo chasco y humillación. Mientras estaban esperando al pie de la montaña, un padre les había traído a sus hijos para que lo librasen de un espíritu mudo que lo atormentaba. Cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido la autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido también a sus palabras. Ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejase a su víctima, pero el demonio no había hecho sino burlarse de ellos mediante un nuevo despliegue de su poder. Los discípulos, incapaces de explicar su derrota, sentían que estaban atrayendo deshonra para sí mismos y para su maestro. En la multitud había escribas que sacaron partido de esta oportunidad para humillarlos. Agolpándose en derredor de los discípulos, los acosaron con preguntas tratando de demostrar que ellos y su maestro eran impostores. Los rabinos declaraban triunfantemente que allí había un espíritu malo que ni sus discípulos ni Cristo mismo podrían vencer. La gente se inclinaba a concordar con los escribas y dominaba a la muchedumbre un sentimiento de desprecio y de burla. Pero de repente las acusaciones cesaron. Se vio a Jesús y a los 3 discípulos que se acercaban, y con una rápida reversión de sentimientos la gente se volvió para recibirlos.
La noche de comunión con la gloria celestial había dejado sus rostros sobre el Salvador y sus compañeros con un dejado de gloria. En su semblante había una luz que infundía reverencia a quienes lo observaban. Los escribas se retiraron temerosos y mientras que la gente daba la bienvenida a Jesús. Estoy leyendo el capítulo 47 del Deseado de todas las gentes. Te invito a que compartas esto con tus amigos o hagas un grupo para que se pueda ver en tu muro y con tus amigos. Por favor, compártelo. Así más podrán verlo. En la parte de abajo lo puedes hacer. Saludos para todos ustedes, queridos amigos. Sigo la lectura. Como si hubiese sido testigo de todo lo que había ocurrido, el Salvador fue a la escena del conflicto y fijando su mirada en los escribas les preguntó: ¿qué disputáis entre sí? Pero las voces que antes habían sido atrevidas y desafiantes, ahora permanecieron calladas. El silencio embargaba a todo el grupo. Entonces el padre afligido se abrió paso en la muchedumbre y cayendo a los pies de Jesús, expresó su angustia y su desaliento. Dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Jesús miró en derredor suyo a la multitud espantada, a los escribas cavilosos, a los discípulos perplejos. Jesús leía la incredulidad en todos los corazones y con voz llena de tristeza exclamó: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Luego ordenó al padre angustiado que trajera a su hijo. El muchacho fue traído y, al postrarse a los ojos del Salvador sobre sí, el espíritu malo lo arrojó al suelo con convulsiones y agonía. Se revolcaba y echaba espuma por la boca, hendiendo el aire con clamores pavorosos. El príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. Cristo, en cumplimiento de su misión de pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Satanás tratando de retener a su víctima bajo su dominio. Invisibles, los ángeles del cielo de luz y las huestes de ángeles malos se cernían cerca del lugar para contemplar el conflicto. Por un momento, Jesús permitió que el espíritu maligno manifestase su poder, con el fin de que los espectadores comprendiesen el libramiento que se iba a producir. La muchedumbre miraba con el aliento en suspenso. El padre, con agonía de esperanza y temor, Jesús le preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre le contó la historia de largos años de sufrimiento y luego, como si no le pudiese soportar más, exclamó: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sí puedes? Hasta el padre dudaba ahora del poder de Cristo. Jesús respondió: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No le faltaba poder a Cristo, pero la curación del hijo dependía de la fe del padre. Estallando en lágrimas y comprendiendo su propia debilidad, el padre se confió plenamente a la misericordia de Cristo y exclamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús volvió hacia el enfermo y dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Se oyó un alarido y un forcejeo agonizante. El demonio, al salir, parecía estarle por quitar la vida a su víctima. Luego el muchacho quedó acostado sin movimiento, aparentemente sin vida. La multitud murmuró: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y alzándolo lo presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su padre. El padre y el hijo alabaron el nombre de su libertador. Los espectadores quedaron admirados.
Se quedaron admirados de la grandeza de Dios, mientras los escribas, derrotados y abatidos, se apartaron malhumorados. Si puedes creer, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántas almas cargadas por el pecado han repetido esta misma oración? Y para todas, la respuesta del Salvador compasivo es: si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Es la fe la que nos conecta con el cielo y nos imparte fuerza para luchar contra las potestades de las tinieblas. Leo de nuevo: es la fe la que nos conecta con el cielo y nos imparte fuerza para luchar contra las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por más fuerte que ésta sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por tanto permanecen lejos de Cristo por su falta de fe. Confíen esas almas que les hace falta fe en su indignidad impotente. Confíen en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismos, sino miren a Cristo, el que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando caminaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor poderoso. ¿Cuántos de nosotros podemos decir amén, honra y gloria a Jesucristo? Leo: el que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando caminaba entre los hombres es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por medio de la palabra de Dios. Entonces, aférrense a las promesas. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Arrójense a sus pies. Creo, ayuda a mi incredulidad. Eso deberíamos nosotros de decir. Nunca perecerán mientras hagan esto. Nunca perecerán si vamos a Cristo. En su corto tiempo, los discípulos favorecidos habían contemplado los extremos de la gloria y de la humillación. Habían visto a la humanidad transfigurada a la imagen de Dios y degradada a las semejanzas de Satanás. Desde la montaña donde habían conversado con los mensajeros celestiales, había sido proclamado Hijo de Dios por medio de la voz de la radiante gloria. Habían visto a Jesús descender para hacer frente al espectáculo angustioso y repugnante del joven endemoniado con rostro desencajado, que hacía crujir sus dientes en espasmos de agonía que ningún poder humano podía aliviar. Los discípulos habían contemplado todas estas escenas, desde la gloria transfiguración en el monte hasta el derrotamiento de aquel muchacho por el demonio. Y este poderoso Redentor, que tan solo unas horas antes estuvo glorificado delante de sus discípulos asombrados, este mismo se agachó para levantar a la víctima de Satanás de la tierra, donde se revolcaba y devolverla, lo levantó para que su mente estuviera sana y su cuerpo estuviese sano, y levantó y se agachó el Señor para entregarlo a su Padre, a su hogar. Era esta lección una lección objetiva de la redención. El ser divino, procedente de la gloria del Padre, se rebajaba para salvar a los perdidos. También representa la misión de los discípulos. Escuche, querido amigo, la vida de los siervos de Cristo no ha de pasar solo en la cumbre de la montaña con Jesús, en horas de iluminación espiritual. No, pues tienen un trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que las liberte. Los 9 discípulos todavía seguían pensando en su amargo fracaso, y cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Jesús le contestó:
por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Nada los será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con que habían considerado la sagrada obra y que ellos confiaban, les había hecho fracasar en el conflicto contra las potestades de las tinieblas. Hoy, hermanos queridos, entendemos este concepto y quiero comentarlo porque es importante para nosotros esta mañana. Debemos nosotros estar conscientes de la labor que Cristo nos ha dado hacia nosotros. Es la fe la que nos abre los portales también del cielo y que nos brinda todas sus bendiciones. El hombre mismo vino y le dijo, si tú puedes hacer algo. El Señor nos mira y nos quiere decir esta mañana, deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en ti misma, deja de poner todas tus cargas en ti y empieza a confiar en Cristo Jesús, porque Él todo lo hace posible. Es nuestro deber creer y mirar este solemne trabajo espiritual como lo que es, porque si no, cuando venga la prueba no podremos vencer. Es por medio de ayuno y oración por el cual podemos nosotros vencer. ¿Cuándo fue la última vez que te dedicaste a la oración? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste abnegarte a los alimentos y permitir que el Señor te hable? Esta puede ser una respuesta, lo que andas buscando para tu vida y la solución de tus problemas. Es en Cristo Jesús, en quien podemos decir, todo es posible. Sigo la lectura. Las palabras con que Cristo señalara su muerte había infundido tristeza y duda en sus discípulos. Y las lecciones de los 3 discípulos para que acompañasen, la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña, había excitado los celos de los otros 9. En vez de fortalecer su fe por medio de la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto contra Satanás. El Señor nos está diciendo en este párrafo que por los celos que hay entre los hermanos, por la falta de oración y la meditación, y por estar en constantes agravios unos entre otros, cuando la prueba llega, Satanás nos derrota. Hoy sucede lo mismo. Estamos ocupado nuestro tiempo, estamos poniendo nuestros ojos en otras cosas. Y es que nuestra iglesia, nuestras congregaciones, nuestra familia, nuestros hermanos están padeciendo dificultades, queridos, porque estamos perdiendo el tiempo en disputas y agravios personales, en celos, en contiendas, como lo estaban haciendo los discípulos, y cuando el tentador llegó, los venció. Meditemos en esto y prestemos atención en qué está sucediendo en nuestra congregación, qué está sucediendo en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Hay problemas en casa? ¿Estamos dándole más prioridad a nuestros pleitos en nuestro hogar con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Estamos poniendo nuestros ojos en los pleitos que tenemos con la migración, con los problemas con alguna institución, con nuestros propios hermanos? Que hemos descuidado realmente la fuente de nuestro poder, la oración y la meditación en la palabra. Pensemos en esto, con el fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por medio de la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían vaciarse del yo y ser llenados del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con fe que lleva a depender completamente de Dios
y a consagrarse sin reservas a su obra. Es esta fe y esta consagración la única que puede prevalecer para atraer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas del mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes. Es por medio, lo vuelvo a leer, es por medio de la súplica ferviente y la perseverante y diligente búsqueda de la fe. Perseverar en la oración. No hay mejor cosa que hacer después de orar que seguir orando. Hermanos queridos, hermanos espirituales, hermanos en la fe, si nuestro deseo y corazón está puesto en las cosas de Dios, entendamos que es la oración nuestra arma contra las huestes del demonio. Es la oración nuestro poder que nos hace tomar del manto de Cristo y que Cristo pelee nuestras batallas. Tu problema, tu dificultad, tu conflicto, tu enfermedad tienen solución a medida que tú busques oración y meditación en Cristo Jesús. No hay otro. No hay que comprar nada. No hay que ir a ningún lugar. No hay que lacerarse el cuerpo. Es una búsqueda personal en tu cuarto, en tu sala, en tu cocina, de Dios, la que dará solución a este problema por el cual estás pasando. Dios conoce, Dios entiende, Dios oye, Dios ve, y Él te invita esta mañana y a mí a que busquemos de nuevo el poder de la comunicación con Él, con el fin de tener éxito en los conflictos tales. Debían encarar los discípulos la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por medio de la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían vaciarse los discípulos y nosotros del yo y ser llenos con el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con fe. Fe que lleva a depender completamente de Dios y a consagrar sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en las batallas contra los principados y potestades, gobernantes de las tinieblas y los huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes. Jesús dijo: si tuvieres fe como un granito de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí y pásate allá, y se pasaría. Aunque muy pequeña, la semilla de la mostaza contiene el principio vital misterioso que produce el crecimiento del árbol más imponente. Cuando la semilla de mostaza es echada en la tierra, el germen diminuto se apropia de elementos que Dios ha provisto para su nutrición y emprende prestamente su lozano desarrollo. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. Y quiero detenerme aquí porque este párrafo es una clave poderosa de bendición. Si tenemos una fe tal como la semilla de mostaza, que nos hace posesionarnos de la palabra de Dios. Escucha bien la palabra que utiliza la sierva: posesionarnos, hacernos nuestro, tomarlo, arrebatar la palabra. Tenemos que hacer de la Biblia, queridas amigas, queridos amigos, nuestro pan de cada día. Tenemos que hacer de nuestra Biblia, la palabra de Dios, las palabras que se desprendan de nuestros labios, palabras de fe, palabras de amor, palabras de poder. Que cuando tú hables, no hables de pensamientos tuyos, sino que cada vez que hables haya un verso de Cristo en tu boca.
Que dejes de estar comentando lo que dice la telenovela, lo que dice la serie, lo que dice tu suegra, lo que dice tu vecina, lo que dices tú misma. Y que te apropies, te posesiones de la palabra de Dios. Cuando en nuestra boca se desarrolle la palabra de Dios y cada cosa que hablemos sean cosas espirituales, entonces estaremos verdaderamente preparados para vencer. La sierva del Señor dice, si tenemos una fe tal como la de la semilla de mostaza, nos posesionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. ¿Qué ha provisto Dios para ti? Posesiónate de las alabanzas, posesiónate de los salmos, posesiónate del tiempo de tu iglesia, posesiónate de eso, llénate del poder espiritual, porque para soportar las pruebas que tienes, solamente el poder del Espíritu Santo podrá ayudarte a vencer, ayudarte a ser libre. Así, nuestra fe se fortalecerá y traerá en nuestra ayuda el poder del cielo. Los obstáculos que Satanás acumule sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como las altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada os será imposible. Dios pueda bendecirlos esta mañana, queridos amigos y hermanos, que podamos nosotros creer que nada es imposible para Dios y que si buscamos con verdadero valor oración, ayuno y abrimos nuestro corazón y nos derramamos, recibiremos los poderes que Dios ha provisto para su pueblo. Dios quería que sus discípulos pudiesen liberar a ese demonio, a ese hombre que estaba cargado por el demonio, pero no pudieron, porque sus mentes estaban en celos, en conflictos y estaban en otra cosa, menos en la meditación. Dios te ayude para que esto nos sirva para meditar. Sabes, yo estudio esto y se los transmito a ustedes porque me ayuda a mi fe, porque me ayuda a estar en íntima relación con Dios. Dios te pueda bendecir y Dios te pueda guiar en las sendas que estás sobrellevando. No olvides, hay poder en la oración. Te mando un abrazo grandísimo, Delmi, Ofe, te mando un saludo grande, Cintia, Julio, Anita Velázquez, que las necesidades de sus vidas puedan ser suplidas por ese Dios que nos ha ofrecido todos los poderes que existe en el mundo para vencer. El Señor esté con ustedes, los bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo, un beso. Maranata, Cristo viene pronto. No se rindan.